Mi papá se crió con su abuelito. Desde muy pequeño se lo llevaba a trabajar con él al campo. Así transcurrieron aproximadamente 10 años, y mi abuelo seguía llevándoselo. Dice que lo levantaba a las 3 de la mañana a desayunar, y a las 3:30 ya se iban. Una ocasión, como de costumbre, se despertaron en la madrugada y desayunaron juntos. Se tomaron un café de olla y un pan. Se alistaron y salieron, directo al campo. En ese entonces, a medio camino, había un río. No me acuerdo cómo se llama, pero está en Socoteaca de León. Mientras iban caminando, acercándose poco a poco, pudieron ver a lo lejos a una mujer hincada en la orilla del río. Su abuelito le dijo a mi papá: «Mira, no somos los únicos que nos despertamos a trabajar en la madrugada. Ella ya está lavando». Dice que pasaron justo a un lado de ella, dándole los buenos días a ambos. Pero aquella mujer no habló para nada. Solo seguía en lo suyo. Seguía lavando. Mi papá y su abuelo siguieron derecho. Quizás se alejaron de ella unos cuantos metros, cuando mi papá volteó a verla una vez más. Pero ella ya no estaba en la orilla, ni en ningún otro lugar. Le dijo a su abuelo que la mujer había desaparecido, pero aquel sonido de que alguien estaba lavando ropa se seguía escuchando. Ambos la buscaron con la mirada, hasta que se comenzó a escuchar un lamento. Este fue un llanto desgarrador que le quebraba el alma a cualquiera. Mi papá y su abuelo caminaron más rápido e intentaban controlar su miedo. Sin embargo, no pudieron. Aquel lamento se escuchó una vez más, pero ahora atrás de ellos, pegado a sus oídos. Voltearon, pero no se veía a nadie. Aquí fue cuando ambos se echaron a correr. Dicen que por varios segundos podían escuchar aquellos lamentos pegados a sus espaldas, y otros muy lejanos. El cuarto lamento que se escuchó fue al frente de ellos, mientras iban corriendo. Ellos frenaron en seco y dijeron: «Es la mujer». Ahora ella venía del lado contrario. Estaba flotando. No quisieron cruzarse con ella. Ellos no llegaron al campo. Ese día se regresaron a casa. Dicen que no trabajaron, ni siquiera al día siguiente, pues tenían mucho miedo. Miedo de que otra vez la volvieran a ver. Mi nombre es Marcela. Vivo en la Ciudad de México, cerca del Río de los Remedios. Tengo 22 años y, a decir verdad, yo soy escéptica. O mejor dicho, era escéptica. Mucho más a las leyendas mexicanas como la del Charro Negro, La Llorona. Pensaba que solo era eso, leyendas. Nada más que habían existido por algún mentiroso. O era alguna alucinación. Estaba más que equivocada. Hace un mes me estaba desvelando, haciendo tarea. Era la 1 de la madrugada aproximadamente. Recuerdo que esa noche había un tormentón. Se podía escuchar la lluvia caer en mi ventana y también en el patio. Además de que hacía un frío tremendo. Pero a mí me gusta este clima, así que yo estaba abrigada con una cobija envuelta en mi cuarto. Aproximadamente a la 1:30 terminé con mi tarea y me dispuse a relajarme un poco. Mi plan sería ir a la cocina por un chocolate caliente, traerlo a mi cuarto y ver la lluvia caer en mi patio. Mientras me tomaba mi chocolate recostada en la cama, así que lo primero que hice fue quitarme la cobija. Caminé por el patio para llegar a la cocina y encendí mi estufa. Tomé mi chocolate y me lo serví. Apagué la luz y salí, pero al estar cerrando la puerta de la cocina, escuché a unas calles un lamento. Pude escuchar que todos los perros comenzaron a aullar. Estos estaban comenzando a ladrar desesperadamente. Yo me quedé confundida,
pensando en alguna cosa lógica. Quizás estaba confundiendo el maullar de un gato con un lamento. Sí, eso debería de ser. Además de que la lluvia no me dejaba escuchar bien. Pero mi teoría se fue abajo cuando aquel llanto nuevamente apareció. El ruido no era un gato, y efectivamente era el de una mujer. Un lamento profundo, lleno de pena. Escuché cómo se venía acercando. Mientras se acercaba aquella mujer, los perros de la calle comenzaron a llorar, como si tuvieran miedo. Escuché cómo los perros de la vecina rasguñaban la puerta para que los dejara entrar, pero a mí no se me hizo algo lógico. Opté por pensar que alguien estaba haciendo una broma, llevando una bocina o algo mientras caminaba por las calles. Pensé eso porque aquel llanto se podía escuchar con un ligero eco. Así que me acerqué a la puerta. Pensé en abrirla para ver quién era, pero eso sería peligroso. Así que decidí mirar por el agujero que tiene la puerta. Incliné, puse el ojo en ese hoyo y pude escuchar cómo aquellos graciosos se acercaban más y más con aquel llanto. Pensé que quería ver a uno o más jóvenes pasar, pero lo único que vi fue una mujer. Una mujer que no se le veía el rostro. Solo era una silueta con un vestido blanco muy largo, que parecía de novia. Pude verla cómo pasó por la calle, pero no iba caminando. Por los pocos segundos en que la vi, pude notar que no tenía pies. Ella o esa cosa iba levitando. Al pasar por mi puerta, esa mujer soltó un grito ensordecedor que me hizo temblar del miedo. Tanto que hasta mi taza de chocolate dejé caer en un grito que hizo temblar mi zaguán. Ese grito despertó a mi mamá y a mi papá. Ellos pudieron verme pegada en aquel hoyito viéndola. Me gritaron muy asustados que me quitara de la puerta y que me quitara rápido, porque era muy peligroso. Pero fue demasiado tarde, pues esa figura se quedó en mi memoria, causándome terror por un año entero. Y aunque mi abuelita me curó de espantos, aún tengo pesadillas con aquella mujer que va rondando las calles oscuras de México, llorando por sus hijos. Mi madre y mi abuela cuentan que cuando yo era muy pequeño, a mí me quiso llevar la Llorona. Yo tenía 4 años aproximadamente y no estaba bautizado, porque mi papá no quería hacerlo. Nosotros vivíamos en un cuartito de lámina en la casa de mi abuela. Una madrugada, mientras estábamos durmiendo, mi mamá y mi papá comenzaron a escuchar a lo lejos a una mujer. Aquel lamento fue muy largo. En ese momento los perros comenzaron a aullar. También estaban ladrando. Aquel lamento comenzó a escucharse cada vez más cerca. Aquel llanto los puso a temblar del miedo. Y dicen que era insoportable, porque lloraba con tanta angustia, como si hubiera perdido lo que más quería. Aquel ente dejó de escucharse unos segundos. Mi madre y mi padre se relajaron y comenzaron a decir que era la Llorona. Comenzaron a reírse, pero poco después, un grito se escuchó nuevamente justo al frente de la casa. Aquel grito tan profundo hizo temblar los espejos que había en el cuarto. Dicen que yo me desperté asustado. Mis padres comenzaron a decirle de groserías a la Llorona, pero ella lanzó un segundo lamento. Un lamento extraño, pues parecía que 3 voces de mujeres se mezclaban, haciendo un llanto aterrador. Mis padres gritaban corriéndole hasta que esto funcionó. El miedo que ellos tuvieron fue el más grande de toda su vida, pero no terminó aquí. La semana siguiente volvió a pasar lo mismo. La Llorona se escuchó a lo lejos y poco a poco se iba acercando a la casa, hasta que se paró justo al frente. Fue una noche de miedo. A la mañana siguiente mi abuela regañó a mi padre, pues según ella esto era por una de las consecuencias de no bautizarme.
Mi papá le creyó esto y comenzó a hacer los preparativos para mi bautizo. Pero esa misma noche dice mi madre y mi padre que mientras dormían pudieron sentir como una presencia extraña se les subía a los dos al pecho. Mi papá dice que fue real, pero mi madre asegura que fue un parálisis de sueño. Sea como haya sido, ambos vieron lo mismo y escucharon ahora en el patio aquel lamento, aquel alarido de esa mujer. La Llorona estaba a unos cuantos pasos de nosotros. Dicen que yo me desperté, pero que fue muy raro. Parecía ido como hipnotizado por ese llanto. Bajé de la cama lentamente y me acerqué a la puerta y la abrí, dejando entrar un viento fuerte que me retiró varias cosas del cuarto e hizo volar una lámina que estaba bien clavada. Lo único que recuerdo es haber visto un vestido blanco transparente, sin nadie adentro. Mi abuela me despertó al escuchar esa mujer. Dice que se asomó de su ventana y jura haber visto a una mujer muy alta, sin nada de nada. Parecía sucia y algo jorobada, con el pelo largo que parecía ondear, pero no con el viento. Parecía como si estuviera en el agua. Mi abuela comenzó a orar en silencio. Ella ni loca iba a salir, pero cuando vio que yo abrí la puerta, rápidamente abrió su ventana y comenzó a gritarle de groserías y a rezar. Fueron dos cosas que ni siquiera iban de la mano, pero funcionaron, pues la Llorona simplemente se desvaneció en la oscuridad del patio. Mi abuelita se enfermó ese mismo instante por el susto. Se le bajó la presión y aún así regañó a mis padres. Mi mamá y mi papá se pudieron mover cuando la Llorona se esfumó. Todos dicen que el cuarto se sentía un frío terrible y que no era de la noche, era por ese espectro. Rápidamente llevamos a mi abuela al hospital. Le preguntaron qué era lo que les había alterado los nervios y se lo contaron todo al doctor. Pensaron que no iba a creer, pero él muy serio nos dijo que ya había escuchado varias veces su llanto en esa misma semana en las calles y que era demasiado raro, pues ya tenía años que no se escuchaba por ahí. Lo que no se supo es que tal vez me quería a mí. Afortunadamente mi abuela salió bien del hospital, aunque los tres no superamos fácilmente ese miedo. El miedo a ese espectro, y menos mi abuela que la vio de esa manera. Hasta el día de hoy, 20 años después, mi abuela sigue teniendo pesadillas con la Llorona. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? ¿Alguna vez han escuchado el llanto de la Llorona? Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video. Eso nos ayudará a seguir creciendo y que la plataforma nos dé mayor proyección. Si llegaste al final de este video, comenta la palabra Llorona. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Relatos nocturnos.